Quiero platicar un poco cómo fue que yo me involucro en la política. En mi casa siempre se ha establecido una cultura de izquierda, ¿no? Mi padre siempre fue simpatizante de movimientos de izquierda, entonces desde ahí yo nazco con esa tendencia hacia las ideas progresistas. En el 2006 voto por López Obrador y me uno a las manifestaciones en el Distrito Federal, ¿no? Las grandes manifestaciones de 1 millón de personas en el Zócalo, todo ese tipo de situaciones. Tuve la oportunidad de estar 2 semanas en el plantón del Zócalo. Después de todo el auge y con mis ideales políticos todavía no muy bien fundamentados, todavía tenía yo esta idea de que la lucha era electorera y era cada 6 años. Entonces en el 2009 le entramos con un grupo de amigos al voto nulo por precisamente esta decepción de las instituciones en México. En el 2012, ya cuando supimos que va López Obrador a la presidencial y no Marcelo Ebrard, entonces decidimos entrarle. Ya en el 2012 ya estaba establecido todo un movimiento de jóvenes, que es el Morenaje, Movimiento de Regeneración Nacional, Jóvenes y Estudiantes. Entonces ahí nos quedamos, ¿no? Y le metimos a la campaña desde abajo, desde repartir el regeneración en los semáforos, ir casa por casa a convencer gente, sacar representantes de casilla y bueno, todo eso ya se lo saben, ¿no? Después de la gran decepción del 2012, pues estuvimos encerrados en la casa, como yo creo que la mayoría de todos ustedes, ¿no? 4 días ahí sin saber qué hacer ni qué pensar. Pero después viene la crisis esta de si hacer Morena un partido político o no. Entonces, bueno, hasta ahí se las dejo y como no todos los días se viene a constituir un comité en la ciudad de Phoenix, entonces pues preparé un escrito que se los voy a leer. Se los voy a tratar de leer rápido para que no se me aburran. Prometemos. Dice, mi nombre es Ulises García, tengo 25 años de edad y soy un nini. No estudio porque el pasado diciembre terminé una doble licenciatura en Psicología y otra en Historia en la Universidad del Paso, Texas. Aún no encuentro trabajo, así que tengo todo el tiempo para dedicarlo a la regeneración verdadera de mi país. Mi familia es oriunda del estado de Chihuahua y aunque tuve la oportunidad de nacer en este lado del río, me defino al igual que ustedes, un mexicano en el extranjero. La razón por la cual tuve que desprenderme de mi madre patria, en lo general, es igual a la del 99% de los mexicanos en el extranjero, la búsqueda de un mejor futuro. En lo particular, a mí me tocó ser víctima de un grave problema, la fuga de cerebros. El pobre y decadente sistema educativo en México, cada vez más caro, conservador, elitista y privado, hacía más rentable estudiar en los Estados Unidos. Otro importante factor fue el renombre. Como todo en el sistema neoliberal, se prefiere lo extranjero a lo nacional. En México se prefiere al profesionista extranjero, por más malo que sea, que al buen profesionista mexicano. Parece que no nos hemos cansado de cambiar oro por espejitos, como lo hemos venido haciendo desde hace 500 años. El país se desangra. 500,000 mexicanos huyen del país cada año. Campesinos, trabajadores, profesionistas, estudiantes y empresarios huyen del país. El más claro ejemplo es el de donde Juan Carlos y yo venimos, Ciudad Juárez, donde la guerra contra el narco obligó a 230,000 juarenses a huir del país, especialmente a ciudades en Estados Unidos. No hay en Juárez alguien que no conozca un asesinado, un secuestrado, extorsionado o violentado. La muerte y el terror son cosa de todos los días, pero hay otro terror más sutil, más desesperante y cruel. La violencia sistemática que ejerce el Estado mexicano contra millones de mexicanos todos los días, a través del hambre, el olvido y la miseria. Y sus lacayos de Televisa se encargan de ponerle una cara feliz a la pesadilla. Como dijo Paco Ignacio Taibo, el neoliberalismo es pinche, pero el neoliberalismo mexicano es pinche, o sea, pinche al cuadrado. Doble pinche. Con este tipo de México da vergüenza ser mexicano, un México tan corrupto que cuesta trabajo creerlo,
tan cínico como encerrar perros y liberar secuestradores, tan opulento como un presidente municipal ganando 700,000 pesos al mes. Un México con realidades tan absurdas que se confunde con el realismo mágico de alguna novela de Gabriel García Márquez. Con un México así, nos autoexiliamos o nos exiliamos a fuerzas. En el extranjero, uno se siente contrariado. A veces mexicano, a veces gringo, pocho, homie o pachuco. A veces todo junto, a veces de todo un poco. Algunos sucumben ante el canto de las sirenas del sueño americano, el individualismo y el consumismo. Ya no se llaman Juan, ahora se llaman John, aunque el apellido siga siendo Pérez. Ellos juran que no hablan ni entienden el español anymore, como si el inglés aclarara la piel o decolorara el cabello. Se convierten en verdugos de su propia raza. Muchas veces el más racista con el mexicano que acaba de llegar es el mexicano que ya está establecido. Es un fenómeno triste, pero existe. No los culpo ni los juzgo, son víctimas inocentes del neoliberalismo. Hasta los justifico. Con un México así, da vergüenza ser mexicano. Pero estamos nosotros que nos resistimos a desaparecer. Nos apasiona la adversidad y el reto nos alienta. El ser diferentes refuerza nuestra identidad. Hablamos español por gusto, tuteamos al gringo y hasta nos reímos de él. Conservamos nuestra cultura con orgullo, recordamos nuestra historia y tratamos de que nuestros hijos la aprecien. Volteamos al sur y vemos a México con un séquito de esperanza. Y es que hay algo, aún no sé qué, pero no nos deja rajarnos. Esa es la magia del Morena. No hay caciques, hay liderazgos naturales y legítimos. No hay línea de acción, sino creatividad espontánea, suma de voluntades hacia un mismo fin, la regeneración de la vida pública del país. Una receta que no leímos, sino que fuimos creando colectivamente, poniéndole y quitándole al son de las circunstancias. El Morena tiene una característica, que donde hay un compita hay una expresión de resistencia, como la chava con su bebé en la espalda que se sube a los camiones a leer Regeneración en voz alta, o el chavo que sale por las noches a pintar en las paredes clandestinamente una frase de Ricardo Flores Magón. El grupo de empresarios que hizo una cooperacha para donar la honestidad valiente. No podemos olvidar al compita que se escapa temprano del trabajo para repartir el Regeneración en los semáforos con sus amigos, o el que se baja del carro para regalarles un agua. Y sobre todo, al amigo que trabaja en una dependencia de gobierno, que se va al mitin de AMLO con lentes oscuros para que sus compañeros de trabajo no lo reconozcan, pero se topa a su jefe, resulta que los dos son obradoristas. Ahí es donde radica la esperanza de México, es la fuerza que nos empuja más allá de nuestras capacidades, es la esencia del Morena, la suma de voluntades. No le tengamos miedo a la transformación del Morena en partido político, es solo un cambio cualitativo de nuestro movimiento, sinónimo que vamos creciendo, mejorando y avanzando. El que Morena se haga partido político es la sistematización de la resistencia, es hacer la lucha masiva, específica y concreta, que ataque la raíz de la problemática social.